Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo muy contenta de estar en esta apertura del mes de la investigación. Y quiero, como vicedecana, en nombre del decano también, que no ha podido venir, que hace llegar sus saludos, agradecer a la Secretaría de Investigación en la persona de la doctora Luciana Scotti y todo su equipo, y al Instituto Gioja, en nombre, aquí representando a todo el equipo, al doctor Marcelo Alegre. Y la verdad que este tipo de eventos o, digamos, este tipo de reuniones en las que se van a poder intercambiar y mostrar todo lo que en nuestra facultad se hace en la línea de la investigación es muy importante y es de las cosas que hacen que nuestra facultad se distinga. Desde hace ya unos cuantos años, y la verdad que con un impulso muy importante de parte de la decana Pinto, continuada por el doctor Bueres y ahora por el decano Vergara, venimos sosteniendo la importancia que tiene la investigación en la formación académica a través de distintas actividades. Yo veo acá docentes, profesores, también integrantes de equipo de investigación. Y lo digo como alguien a quien le apasiona la investigación. Y digamos que mientras yo estudiaba, y de esto hace ya muchos años, el tema de la investigación era, yo diría que algo que día a día hacíamos cuando estudiábamos, cuando tratábamos de pensar en cómo armar una demanda o cómo contestar una demanda. Uno investigaba, buscaba jurisprudencia. Esa, digamos que fue la primera vez que yo descubrí o tenía esa curiosidad por buscar nuevas cosas. Después fui integrante de equipos de investigación, después coordiné, dirigí, acompañé distintos proyectos de investigación y es como que con cada uno me entusiasmo mucho más y creo que eso, y veo aquí muchos referentes de investigación que tenemos o tienen esa capacidad de contagiar, de entusiasmar, porque no es sencillo investigar. Sí creo que la investigación es un pilar que impulsa sin duda el avance del conocimiento en muchos aspectos, que fomenta, hablando en esta facultad, la posibilidad de resolver problemas, promover innovación y contribuir en general a todo lo que es el desarrollo integral de la sociedad. Y en el campo de derecho obviamente adquiere muchísima más relevancia porque cuando hablamos de problemas que identificamos, por ejemplo, en un marco normativo que nos permite poder proponer una modificación, o vemos que está faltando algo, o vemos que por algún motivo está fallando la equidad, la justicia social, y podemos proponer incluso hasta políticas públicas. ¿Por qué no? Y la verdad es que la investigación nos lleva a cuestionar, a dudar, a analizar, a criticar muchas cosas y poder buscar soluciones o acercarnos a soluciones. Y yo suelo decir que para mí no es solo una actividad académica, para mí investigar es una aventura intelectual que encaramos con muchísimo entusiasmo, como les digo, con pasión, y poder muchas veces, porque eso suele hacerse en un informe final que tiene que ser claro, concreto y ofrecer no solamente los resultados, sino cómo intercambiar y lograr formalizar los resultados a los que se han llegado. Eso significa, es realmente un ejercicio no es fácil de hacerlo, porque uno investiga, analiza durante meses, años, y después tiene que condensar todo, que refleje exactamente lo que uno fue investigando con objetividad y al mismo tiempo con el condimento más propio,
sea de una investigación individual o de una investigación en equipo. Y esos resultados se comparten con muchísima generosidad, muchas veces a través de publicaciones que afortunadamente se pueden compartir colectivamente. Creo que todas estas cosas, como les digo, distinguen a nuestra facultad, a la historia que tenemos en todas las que son las capacitaciones para distintos niveles, porque hoy nuestros estudiantes investigan juntos con docentes que los acompañan. Y es un valor agregado de nuestra facultad y de nuestra formación académica. Así que nuevamente agradeciendo a quienes han impulsado esto y a quienes se han ocupado de poder convocar, difundir y tener hoy el Salón Azul lleno de nuestra facultad y todas las actividades que se van a ir dando exactamente durante un mes, porque esto termina el 25 del 9, con alguna actividad posterior que no se pudo coordinar para antes. Bueno, espero que sea un espacio de ideas, de debates, de intercambios, y esto nos va a permitir construir, creo yo, hay que ser ambicioso, un derecho más justo, más dinámico, que no sea estético, porque uno de los problemas graves del derecho es que se mantenga estático. Sin investigación eso pasa, con investigación eso se supera. Entonces, que este sea un mes que nos permita dar forma o por lo menos ir delineando un futuro mejor y más sustentable. Gracias. Buenas tardes. Primero felicitar a Luciana y a Silvia, a todo el equipo de la Secretaría de Investigación por la iniciativa. Recién cuando Silvia enumeraba a Mónica Pinto, Bueres, Vergara, yo creo que más allá de quienes circunstancialmente ocupamos los lugares de gestión de la facultad, esto es una de las áreas que más continuidad ha tenido, y eso creo que se lo da los investigadores, ustedes, que no depende solamente de quienes estemos circunstancialmente en la gestión, y eso es lo bueno y lo que, a mi entender, permite tener este espacio que se llene de gente y no como estaba recién Luciana preocupada de no tener el salón con la audiencia necesaria y que no haya ninguna silla libre ya. Entonces, creo que tiene que ver con eso, con su compromiso, con su dedicación, vaya la redundancia, a los cargos que la gran mayoría de ustedes ostentan. Y también pensaba recién cuando se dice que en derecho no se investiga o que no hay investigadores, y ver el salón lleno, ver que no había problemas con la convocatoria, pues aparte no es solamente la cantidad sino la calidad del auditorio, creo que es para todos aquellos que muchas veces dicen que los que estudiamos derecho no investigamos o que no hay investigación, todo lo contrario, y eso es gracias a ustedes. Así que felicitarla no solamente a Luciana por la iniciativa de no solamente de pensar en los investigadores, sino de ampliar este mes de la investigación para toda la comunidad, haber hecho esa difusión que nos solicitó vía el campus para que los estudiantes conozcan, puedan interiorizarse, participar, ver lo que hace la facultad, o sea, abrir al resto de la comunidad académica las tareas, la labor que ustedes desarrollan, pero no solamente me quedo en la felicitación de ellas, sino de ustedes que hacen posible que se hagan estos actos. Así que muchísimas gracias y que ojalá salga de la mejor manera posible. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Luciana, por la invitación. Y quería recordar a Eve Leonardi Derbón como un referente de la Secretaría de Investigación y Doctorado, pero también a quienes precedieron en la actual labor de dirección y vicedirección del Instituto Gioja, recordar a Juan Carlos Agulla, el primer director
el Instituto de Investigaciones allá por 1984, cuando se crea. Recordar también a Vidar Campos como director, a la vicedirectora, la doctora Gladys Mackinson, mi maestra. Recordar a Carlos María Cárcova, a Elvira Gargalione, grandes investigadores o reconocidos investigadores que nos dejaron aprendizajes para la tarea de docentes investigadores. Creo que desde el Instituto de Investigaciones fundamentalmente, primero inicialmente como un ámbito de trabajo interdisciplinario. Me parece importante destacar esto, no solo por la integración, sociólogos, abogados, filósofos, sino también por la convivencia entre los investigadores del CONICET y los investigadores de la Universidad de Buenos Aires. Y revisando algunos textos que hacen referencia a la evolución le comentaba a Luciana hace un ratito, a la evolución de la investigación científica en Derecho y Ciencias Sociales, en un trabajo de investigación que realizó Juan Carlos Agulla con Raquel Perotti, hacía referencia, citando a otro gran investigador y maestro, Abelardo Levalli, que la investigación en ciencias sociales comienza con los trabajos de los grandes tratadistas y comentaristas de los códigos. Refiriéndose a eso, mencionaba el tratado de Raimundo Salvat. Muchos de nosotros estudiábamos a partir de la lectura de los tratados, ¿no? O comentarios a los códigos, la utilización del método exegético para interpretar la letra del código. Y entonces a partir de ahí digo, bueno, ¿cuánto avanzamos? Porque creo que es indiscutible hoy que producir conocimiento en torno al derecho no se hace solamente, se sigue haciendo con la utilización del método exegético, pero también con una pluralidad de metodologías participativas que no solamente producen derecho recurriendo a las clásicas fuentes como la jurisprudencia, la doctrina, el análisis de las leyes, sino con una pluralidad de técnicas que provienen de distintos campos disciplinares, de la antropología, de la sociología, de la economía, de las ciencias políticas. Digamos que realmente la comunidad científica de la Facultad de Derecho hace un uso de una pluralidad de fuentes que permite producir ciencia de una manera totalmente diferente a cómo se producía hace 100 años. Bueno, simplemente recordar esto, felicitar a Luciana, a Marcelo y a quienes han organizado esta actividad, que tiene un programa de múltiples actividades destinadas a toda la comunidad académica, pero fundamentalmente resaltar, estuve hablando con muchos estudiantes que ya conocen y se inscribieron, y esto es muy importante porque realmente ha llegado a un destinatario muy importante como es el estudiante del derecho, el conocimiento de las múltiples actividades que se van a hacer y que posibilitan que ellos también se formen como investigadores. Así que felicitaciones por eso, por visibilizar las tareas de investigación de esta facultad. Nada más, muchas gracias. Bueno, es motivo de enorme entusiasmo ver este salón tan grande y repleto de gente, sobre todo en el medio de la guerra que el gobierno ha declarado contra la educación pública en general, contra la universidad en particular, contra la ciencia en general, contra las ciencias sociales en particular, no solo guiado por el deseo de erosionar y debilitar lo público, sino porque hay un proyecto profundamente ideológico que tiene que ver con destruir el debate público, debilitar la deliberación, sin la cual no
no hay democracia. De modo que la investigación científica, la investigación en ciencias sociales, la investigación interdisciplinaria, hoy enfrenta un desafío que es estar a la altura de las circunstancias, resistir estos embates, y por eso tiene un enorme valor esta actividad, que yo creo que persigue, yo diría, dos objetivos centrales. El primero es poner en valor frente a toda la comunidad de la facultad y de la universidad lo mucho que se hace, lo mucho y bueno que se hace en materia de investigación en la facultad. Y en segundo lugar, seguir incentivando a los y las estudiantes, a los jóvenes graduados, a que consideren encarar una vida académica. Creo que al poder apreciar el enorme abanico de temas que se tratan, de enfoques metodológicos, creo que este segundo objetivo de mostrar lo atractiva que es la actividad de la investigación, podemos lograr que las nuevas generaciones sigan enriqueciendo la actividad de investigación, la actividad intelectual en general, y con eso fortalecer la enseñanza del derecho, modernizar la enseñanza del derecho, fortalecer una mirada crítica, renovadora, cuestionadora de las instituciones jurídicas y políticas, y así contribuir en definitiva a fortalecer la democracia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar. Principalmente es un honor para mí como secretaria de investigación darles la bienvenida a esta primera edición, que esperemos que sea la primera de muchas del mes de la investigación y la ciencia en nuestra facultad. La idea de este espacio surge con la vocación, como ya manifestaban Marcelo, Silvia, Lucas y Laura, de visibilizar, articular y proyectar la tarea de investigación que desarrollamos en la universidad pública. Se trata de una iniciativa que es inédita, si bien es cierto que hubo muchas instancias de diálogo a partir del proyecto Subacid de CID, pero no contempladas a lo largo de todo un mes. Y en ese sentido queremos que sirva como encuentro entre proyectos, entre equipos de investigación, con las actividades que se desarrollan habitualmente en el Instituto Gioja, pero también en otros centros como el CEDAF, como el Centro de Derechos Humanos, como el Programa de Género y Derecho, como el Observatorio de Derecho Internacional Humanitario, otros programas, los seminarios, por supuesto, y también que fomente el diálogo entre becarias, becarios y estudiantes en general, con el fin de mostrar el enorme trabajo que hacemos diariamente para realizar y producir conocimiento jurídico y conocimiento científico, siempre promoviendo el diálogo con otras disciplinas. No es menor que esta primera edición se realice en un contexto de dificultades que ya manifestaba hace unos pocos instantes Marcelo Alegre. Ello nos interpela a redoblar entonces el compromiso, porque la investigación científica, la producción de conocimiento académico y crítico deben ser un pilar esencial de la vida universitaria y de la construcción de una sociedad más justa, democrática y también inclusiva. La Facultad de Derecho de la UBA sabemos todos que es referente tanto en el país y en la región por su pluralidad de enfoques y por la calidad de sus investigaciones, que abarcan desde las cuestiones más tradicionales del derecho hasta desafíos contemporáneos. El mes de la investigación y la ciencia es también un reconocimiento a nuestros investigadores, a nuestras investigadoras, a nuestros docentes, becarias, becarios, estudiantes y equipos de apoyo cuya labor sostenida permite que este conocimiento producido tenga impacto tanto académico como social. Gracias a su compromiso, la Universidad de Buenos Aires continúa siendo ese faro académico tanto en el país como en la región. Y si de agradecimiento se trata, también agradecerles al equipo de la Secretaría de Investigación y también del Instituto Gioja, que va a recibir a lo largo de todo este mes. La mayoría de las actividades se realizan dentro del Instituto, así que mi agradecimiento tanto al personal de la Secretaría, reitero, como al del Instituto. Invitamos a toda la comunidad académica entonces a participar de las mesas, talleres, presentaciones de proyectos, seminarios, conferencias, clases abiertas, con la convicción de que la ciencia y la investigación son motores de transformación social, y que la universidad pública tiene un rol innegable en la construcción de un futuro más justo, más digno y más inclusivo. Muchas gracias.
Y damos paso entonces a la conferencia de apertura, que es ni más ni menos que sobre derecho a la ciencia. Cuenta con la moderación de Leticia Vita, que también ha contribuido mucho para la conformación del panel, y con destacados investigadores tanto del CONICET como de la Universidad de Buenos Aires. La copa, nos falta una copa. Quedó 5. Sí, es cierto. El CONICET. Bueno, tengo otra agua también para vender. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo entonces a nuestra conferencia de inauguración sobre derecho humano a la ciencia. Voy a presentar en primer lugar a nuestro primer orador, Roberto Saba. Es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo los títulos de máster en Derecho y doctor en Derecho en la Universidad de Yale. Es profesor titular de Derechos Humanos en nuestra facultad y también profesor de Derecho Constitucional y profesor de Derechos Humanos también en la Universidad de Palermo. Te damos la palabra, Roberto. Bueno, muchas gracias. Primero felicitar a la facultad por esta iniciativa. Creo que es sumamente importante, como decía Marcelo Alegre, en el actual contexto en que estamos viviendo. Yo voy a hacer una presentación que es una combinación de algo de información con una especie de invitación a trabajar en derecho a la ciencia. Lo primero que voy a decir es que el derecho a la ciencia, le preguntaba a Leticia si todos los que estaban acá eran abogados y abogadas, me dijo que no. Así que lo primero que tengo que aclarar para quienes no están en la discusión sobre derecho a la ciencia, que este es un derecho humano reconocido en varios tratados internacionales de derechos humanos, en la Declaración Americana, en la Declaración Universal, en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Por lo tanto, partimos de la base de un reconocimiento a este derecho en el derecho positivo internacional y en el caso de nuestro país, estas normas con jerarquía constitucional. Entonces, aunque parezca que no, porque no tenemos tanta discusión sobre el derecho a la ciencia, este es un derecho reconocido constitucionalmente, reconocido en el derecho internacional, pero es cierto que es un derecho que ha resultado relegado en el debate académico, el debate público, el debate jurisprudencial. Por ahí algún autor que trabaja el derecho a la ciencia dice, así como
los derechos económicos, sociales y culturales han sido por mucho tiempo, quizá todavía, derechos menos estudiados y menos trabajados y menos respetados que los derechos civiles y políticos. Dentro de los derechos sociales, el derecho a la ciencia es a su vez relegado dentro de ese conjunto. Entonces, primer punto importante, remarcar que estamos hablando de un derecho humano reconocido en el derecho positivo y que requiere ser iluminado, requiere que aquellos que estamos interesados en el ejercicio del derecho a la ciencia lo saquemos de ese lugar opaco y oscuro en el que está. Ha sido muy importante para ese trabajo de iluminación la recomendación general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la observación general número 25 del año 2020, donde justamente se focalizan en el derecho a la ciencia y el modo en que tenemos que pensarlo, interpretarlo. Y creo que es el tema, la parte de mi presentación que tiene que ver con una invitación. O sea, el derecho a la ciencia está reconocido en estas normas, pero como todos los derechos, el reconocimiento del derecho positivo no alcanza, es el punto de partida. Lo que necesitamos es empezar a elaborar su contenido, su alcance, y este es un trabajo, como todos sabemos, por lo menos los que trabajamos en derecho, que no es automático, no es inmediato, es progresivo, y que tiene que ver con, por ejemplo, la regulación de este derecho, con la legislación en torno al derecho y con el reconocimiento, yo creo que muy importante, jurisprudencial por parte de los tribunales de este derecho. Pero claro, si no tenemos litigios o demandas en torno al derecho a la ciencia, no vamos a tener sentencias judiciales ni construcción del contenido de ese derecho. Entonces, y aquí también, digamos, hay cierta responsabilidad. También tenemos muchas cosas que hacer, pero tenemos mucha responsabilidad de quienes trabajamos en derechos humanos o quienes trabajan en activismo en derechos humanos, que el derecho a la ciencia no aparece, ¿no?, generalmente en las agendas del activismo en derechos humanos. Entonces, lo que creo, y voy a hacer, no tenemos mucho tiempo, pero la idea de las siguientes palabras que voy a decir tiene que ver con justamente cómo lograr construir un significado, el significado de este derecho y el alcance de este derecho. No es un derecho completamente ausente, por ejemplo, en la jurisprudencia. Tenemos algunos casos en los que aparece marginalmente, ¿no? Estoy pensando en un caso como Artavia Murillo, donde si bien el centro de la discusión no parece estar articulada en torno al derecho a la ciencia, pero aparece mencionado en la sentencia de la Corte Interamericana, y podría citar algunos otros casos, por ejemplo, un caso de Cámara que quizá algunos recuerden o no, el caso Viceconte, referido a vacunas y obligación del Estado de producir vacunas. Allí no hay referencia al derecho a la ciencia, está más enfocado desde el derecho a la salud. Pero, digamos, tenemos algunos puntos de donde partir para esta construcción de significado, ¿no? Entonces, yo quizás es muy ambicioso, quizás no sé cómo llamarlo, pero creo que necesitamos una especie de teoría del derecho a la ciencia. Hemos desarrollado teorías de otros derechos que han sido muy útiles para poder desarrollar su contenido. O sea, tenemos una especie de teoría de la libertad de expresión. ¿Por qué protegemos la libertad de expresión? ¿Cuáles son las causas por las cuales consideramos que la libertad de expresión es valiosa? Bueno, es valiosa porque es un derecho individual de quien se quiere expresar, pero también es valiosa la libertad de expresión porque a través de la libertad de expresión protegemos el debate público, que es un prerequisito de la democracia, etc. Lo pongo como un ejemplo de necesitamos desarrollar una teoría, ¿no? Tenemos teorías acerca de la igualdad ante la ley, qué significa ser tratado como igual, y nos falta una teoría del derecho a la ciencia. Entonces, esta parte de mi breve presentación tiene que ver con esa invitación a trabajar desde la investigación, desde la academia,
desde la jurisprudencia, desde la legislación, en una construcción de significado de este derecho a partir de una teoría de este derecho. Es un derecho que es valioso, por ejemplo, porque es necesario para ejercer otros derechos. Mencioné recién un par de casos. El otro día un amigo, Manuel Garrido, que dirige un proyecto que se llama Proyecto Inocencia, que tiene que ver con identificar sentencias cerradas y liberar personas que han sido sancionadas penalmente por error. Y para poder hacer ese trabajo se vuelve fundamental, por ejemplo, apelar al derecho a la ciencia, porque es a partir de nuevos desarrollos científicos que es posible demostrar errores en las decisiones judiciales. Es valioso el derecho a la ciencia porque es instrumental para el desarrollo, es valioso porque es instrumental para el propio avance científico y es valioso para el desarrollo de políticas públicas en democracia y es valioso en sí mismo. Estas son algunas referencias a algo que tenemos que empezar a desarrollar, ¿no? O sea, ¿qué es lo valioso de este derecho? ¿Qué es lo que justifica que lo hayamos reconocido en normas internacionales o constitucionales y que reclamemos por él? Esa misma teoría del derecho a la ciencia tiene que ayudarnos también a identificar quiénes son los sujetos que ejercen este derecho. Claro, una primera respuesta podría ser aquellos que desarrollan la actividad científica, por supuesto, ¿no? Los científicos son sujetos centrales del derecho a la ciencia, pero el derecho a la ciencia va mucho más allá de los científicos. No sé, quizás por una desviación profesional, pero veo muchos paralelos entre el derecho a la ciencia y el derecho a la libertad de expresión. Creo que si entendemos el derecho a la libertad de expresión como un derecho que tiene que ver con la búsqueda de respuestas correctas, tiene que ver con la búsqueda de las mejores decisiones en un sistema democrático, creo que el derecho a la ciencia puede tener también que ver con la búsqueda de la verdad, con la búsqueda del conocimiento. Y entonces los científicos, por supuesto, son actores fundamentales, como pueden ser aquellos que profesionalmente se desempeñan ejerciendo la libertad de expresión, pero también la comunidad en su conjunto. O sea, el derecho a la ciencia es un derecho del cual nos beneficiamos todos. Como dicen los tratados internacionales que mencioné, pues todos tenemos derecho a gozar de los resultados de la investigación científica y de sus aplicaciones. Y también no solo la comunidad nacional en la que nosotros nos encontramos, sino, y voy a volver sobre este punto al final, la humanidad en su conjunto. Otro punto importante en el desarrollo de esta especie de teoría del derecho a la ciencia, y volviendo a hacer algunos paralelos con otros derechos como el de libertad de expresión, tenemos que pensar en cuáles son las obligaciones estatales respecto al derecho a la ciencia. Por supuesto, por un lado tenemos las obligaciones del Estado vinculadas con no interferir con el desarrollo de la ciencia, y esto es un tema controvertido también, ¿no? Porque también puede haber límites al desarrollo de la ciencia que podrían estar justificados, pero en principio una obligación de no interferencia, pero también una obligación de hacer. El derecho a la ciencia forma parte de esos derechos sociales y también como esos derechos requieren de una acción estatal para ser asegurados. Por ejemplo, llenando vacíos que no son llenados por la actividad privada. Mucha de la investigación científica la desarrollan actores privados, pero hay mucha necesidad de desarrollar ciencia donde el mercado no se ocupa. El caso Viceconte es un lindo ejemplo de eso. Después agregaría también la dimensión global del derecho a la ciencia, porque me parece a mí que así como pasa con las cuestiones ambientales, con la corrupción transnacional, con la problemática de las migraciones, el derecho a la ciencia tiene una dimensión global. El desarrollo de la ciencia no es
nacional, no se da en el marco de un Estado en particular, sino que requiere de pensar, digamos, el problema o el tema globalmente. Esta teoría del derecho a la ciencia que estoy tratando de sugerir también podría ayudarnos, como pasa con otros derechos, a resolver conflictos. Tenemos tensiones, por ejemplo, entre el derecho al desarrollo científico y el derecho de propiedad, básicamente el tema de propiedad intelectual, por ejemplo, donde tenemos que delinear los contornos de estos derechos y cómo acomodarlos. Y es, creo yo, imposible lograr ese acomodamiento sin sin apelar a alguna especie de teoría de este derecho que nos permita reconocer cuáles son sus límites. Y finalmente, digamos, me gustaría, y esto tiene algo que ver con lo que decía Marcelo en la presentación, también hay una relación bastante importante, creo yo, y creo que esto se iluminó con la pandemia y se sigue iluminando en estos días, una relación muy fuerte entre el derecho a la ciencia y la democracia. Yo creo que la pandemia hizo evidente la relación entre la democracia liberal y la ciencia y el desarrollo científico. Si uno se pone a mirar quiénes fueron durante esos años los más virulentos atacantes a la democracia, fueron también los que negaron la centralidad de la ciencia y de la razón, y eso está volviendo a pasar ahora. Así que creo que un claro beneficio del progreso científico es que los conocimientos científicos se utilizan en la adopción de decisiones y de políticas públicas que se deberían basar, en la medida de lo posible, en los mejores conocimientos científicos disponibles. Así que yo lo dejaría ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Vamos a escuchar ahora a Nancy Cardinó. Ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires, especialista en sociología jurídica y doctora en Derecho por la misma Casa de Estudios, también especialista en Ciencias Sociales por Flaxo. Se desempeña como profesora titular en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata, investigadora principal del CONICET y del Instituto Gioja de nuestra facultad. Bueno, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos de la Secretaría de Investigación, y para los más jóvenes, recuerdo que no siempre hubo Secretaría de Investigación en la Facultad de Derecho, ¿no? Costó. ¿Se escucha mal? Ah, bien. No, decía que costó que la Secretaría se autonomizara, se volviera autónoma durante mucho tiempo. Recuerdo que el decano nombraba a quien representaba a la facultad ante la Secretaría de Ciencia y Técnica de la universidad, y con el tiempo, bueno, hoy por hoy no podemos pensar la facultad sin Secretaría de Investigación, pero esto fue un proceso como la creación del Gioja, mucha discusión a lo largo, hemos discutido mucho estos años, ¿no? Es decir, hemos discutido y está muy bien que hayamos discutido, hubo ganadores, perdedores, pero no, extrañamos los diálogos argumentativos, creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Hoy por hoy. Así que eran diálogos en los que se jugaban cuestiones como, bueno, tiene que haber muchos institutos de investigación por disciplina o tiene que haber un instituto de investigación. Estas son polémicas en las que cada cual tenía sus razones, sus argumentos, y bueno, finalmente, obviamente se toma una decisión, ¿no? Con respecto al Gioja, bueno, va a salir un dossier próximamente, ahora ya creo que ya está terminado, vi por ahí sobre derecho a la ciencia, que me parece que va a ser un texto importante para que todos leamos, es de acceso abierto, así que creo que tenemos ahí una configuración del derecho que por otra parte lo encuadró muy bien Roberto, con mucho más conocimiento que yo, pero me parece que ha sido un derecho con mala suerte, la verdad, porque derechos económicos, sociales, culturales. Culturales sabemos que quedan al final, ¿no? Primero vienen económicos, sociales, que ya estaban en la cola de todas maneras, pero los culturales quedan. Cuando parecía que empezaban a remontar, aparecen los ambientales, no es que aparecen, pero vienen los ambientales, los DESCA, y la C queda entre los económicos y
y los ambientales, y creo que no tuvieron posibilidad. Debe tener que ver con el artículo 13 de la Declaración Universal, ¿no? Ponerlo en el artículo 13 creo que ya implica... Mala suerte. Sí, es la mala suerte del derecho a la ciencia, pero bueno, creo que las décadas de mala suerte puede ser que se hayan terminado y hoy por hoy, pandemia mediante también, como recién fue dicho, es cierto que hemos revitalizado ese derecho, las relatorías, las dos relatorías de mujeres muy interesantes de estos derechos culturales han generado documentos que creo que fueron configurando, encontrando los límites y los alcances, sacando también al derecho a la ciencia de esa encerrona que tenía con respecto a otras formas de conocimiento, ¿no? Que esto también implicaba cierta tirantez, ¿cómo hacemos? Pero ¿qué hacemos con los conocimientos de los pueblos originarios? Bueno, también ahí se amplía, ¿no? En el caso de las relatorías claramente, y eso creo que ayuda a destrabar. Nada de esto hubiera sido posible sin una comunidad jurídica, sin una comunidad jurídica de investigación. O sea, la comunidad jurídica de investigación permite que el derecho sea reconocido, darle contenido. O sea, pensemos, aquí hay gente que ha trabajado intensamente en derecho al cuidado, ¿no? Hoy, el último festejo que tuvimos creo que fue sobre este derecho, y esto no hubiera sido posible sin gente de las universidades nacionales, de CONICET, que se puso, al hombro la tarea que lleva, por supuesto, que décadas de que se dé el reconocimiento, y después, por supuesto, que esto arranque, que eche a andar, que encuentre, su forma, la forma que va dándole la efectivización, ¿no? Así que me parece que aquí es importante rescatar esta labor de investigación. Bueno, yo quería referirme dentro, o sea, ustedes saben, bueno, las dos declaraciones, tres, porque hay también en una de las relatorías, también durante la pandemia, no solamente es la del 2020, sino que hay otra que tiene que ver con el derecho a la ciencia, pero quería referirme a creo que cinco puntos. Listé 5 puntos de la observación 25, ¿no? Que me interesaba recalcar. Una es que la observación establece que todos los estados deben afectar hasta el máximo de sus recursos, de los recursos de que dispongan, dice, ¿no?, a la tarea común de desarrollar la ciencia. Y como nos han enseñado nuestros colegas de derecho tributario, derecho financiero, el Estado no cobra un sueldo y eso es todo lo que dispone, sino que el Estado decide de cuántos recursos dispone, ¿no? El Estado decide qué política fiscal establece, decide en qué si se endeuda para qué hace con lo que recibe de las empresas de las que participa. O sea, esto no es que lo que hay, sino que efectivamente aquí hay que destinar recursos que el Estado tiene como conseguir. La observación le recomienda a los países pobres, podemos considerarnos países pobres, creo es sin problemas, que centrarse exclusivamente en la ciencia aplicada aumenta la brecha y la distribución injusta del conocimiento y del poder entre los estados. Hay una recomendación específica, no se ocupe solamente de lo aplicado, lo cercano, ocúpese de la investigación científica en general, ¿sí? Pues si no, lo que hacemos es cada vez más segmentar de qué se ocupan los países más ricos y de qué se ocupan los países más pobres. En otro de los puntos se trata en el 61 la propiedad intelectual, ¿no? Y ahí se especifica que esa propiedad intelectual puede crear a veces distorsiones en la financiación de la investigación científica, ¿no? Porque la financiación privada, como recién fue dicho, podría destinarse únicamente a proyectos de investigación que sean rentables. Y pone como ejemplo las enfermedades olvidadas, ¿no? Las llamadas enfermedades olvidadas. Ahí también hay un llamamiento a también ocuparse de lo más próximo, de lo local,
Luego en el punto 79 sostiene que respetando el derecho de los científicos a decidir sobre sus propias carreras, los estados desarrollados también deberían aplicar políticas razonables para detectar y contrarrestar, en lugar de fomentar, los efectos de la fuga de cerebros, ¿no? Y llama a una cooperación internacional para que esos países no atraigan, no produzcan, en este caso yo diría no atraigan, no se beneficien de esa fuga de cerebros. Y en el punto 84, también sobre los estados recae la obligación extraterritorial de regular y vigilar a las empresas multinacionales, ¿no? Los estados parte deberían proporcionar, dice incluso, recursos judiciales a las víctimas de esas empresas. Y en el último punto, que es el 89, dice textualmente: como todos los demás derechos, el derecho a participar en el progreso científico y sus aplicaciones y gozarse sus beneficios es aplicable, ¿sí? Debería ser obvio, pero lo dice, es aplicable, y por lo tanto debe ser justiciable, que esto es el tema, todavía no tenemos, tenemos por supuesto que podemos entender reclamos judiciales que incorporan el derecho a las ciencias. Los derechos humanos son indescindibles. Cuando alguien está haciendo un reclamo por derecho a la salud, seguramente hay un reclamo por derecho a la ciencia, porque probablemente eso que está reclamando depende de un desarrollo científico, pero también se puede reclamar autónomamente. Yo sí tengo tengo un rato de tiempo, no sé cuánto tiempo tengo, pero a mí me gustaría hablar un ratito de una persona que nos visitaba aquí en la Facultad de Derecho por allá por los 90, que era Rolando García, ¿sí? Rolando García, una figura muy importante, acá creo que Griselda lo recuerda cuando una persona muy afable, fue el vicedirector del CONICET, ¿no? Con José, digo, en esa dupla, ¿no? Que tienen biografías muy, muy distintas. O sea, Rolando García siempre contaba que era maestro normal, creo que del Mariano Acosta, no estoy segura, pero creo que egresado del Mariano Acosta, y después estudió, y bueno, se formó, fue decano de la Facultad de Exactas y Naturales durante la noche de los bastones largos y hasta ese momento, ¿no? Después se exilió. Y hay algunas cuestiones, algunas cosas que están por allí. A él le gustaba hablar sobre su investigación, sobre sistemas complejos, no le gustaba mucho hablar de su historia, pero en alguna noticia, en alguna semblanza que encontré de la prensa de hace unos años, él recordaba una de las fotos de la noche de los bastones largos, y que habremos visto alguna, no sé si esa en particular, pero decía, bueno, aquel episodio suele presentarse como una crónica policial, ¿no? Pero no fue solo eso. Es una simplificación equivocada pensar que durante aquella oportunidad había un grupo de policías que quería romper cabezas. No. Eran los policías que, instigados por civiles e incluso por universitarios, intentaron y lograron romper el escenario. Me pareció muy, muy potente esta metáfora de romper el escenario, ¿no? Este intento, habrá que ver si logrado y hasta qué punto, de romper el escenario. Y me parece interesante también rescatar, ya que nos costó tanto que el derecho se incorporara al sistema de investigación, que fuera considerado, ¿no? Dentro del sistema de investigación, y hoy por hoy, como bien marcó Marcelo, las ciencias sociales en particular están en la mira. Nos sorprendió que hasta que fuera más tarde de lo que pensamos. Cuando empezó la andanada dijimos, somos los primeros, sin embargo, tardó un poco, pero llegó, me parece. Y quería recordar a García porque él fue quien peleó esas primeras becas para humanidades, ¿no? Unas humanidades que no estaban pensadas dentro del CONICET, las primeras becas de sociología, de psicología, ¿sí? Fueron en parte, digo, el grupo al que pertenecía, porque eran dos grupos bien
bien claros, con objetivos diferentes, por eso digo que había se peleaba, se argumentaba, no es que estaba todo tranquilo, lo que sí estaba claro es que había objetivos por encima de esas peleas que estaban dando. Yo creo que en este punto tenemos que recuperar esa idea de romper el escenario, que no es un problema local tampoco, ¿no? Sabemos que cuando hay ataques a las universidades, al sistema científico, creo que en cualquier parte del mundo, lo que se está buscando allí es que no haya quiénes, que no haya con qué, ¿no? O sea, tratar de terminar con esto. Y eso creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Le hacía decir Brecht a su Galileo que el único fin de la ciencia consiste en aliviar la miseria de la existencia humana, ¿no? No sé cuánto habrán aliviado las miserias humanas, las ciencias. El Fausto tenía algo que decir en contra, ¿no? Habría que ver, ¿no? Habría que ver en la historia de la literatura qué se dice al respecto, pero me parece que en nuestro caso la desigualdad lastima, claramente la desigualdad lastima, y el derecho tiene mucho que decir en ese ámbito específico, ¿no? Entonces, tenemos la tarea, como bien dijo Roberto, de desarrollar este derecho. Es un derecho autónomo, es un derecho que por supuesto tiene que ver o es inescindible de los demás derechos, pero también puede ser reclamado en forma autónoma. Entonces esa es una tarea que tenemos que hacer las universidades nacionales, las universidades públicas. Creo que nadie más que nosotros lo va a hacer, ¿no? Y en segundo lugar, cuidar el escenario, ¿no? Cuidar el escenario porque efectivamente hay un intento muy claro de romperlo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nancy. Voy a presentar ahora a Valeria Edelstein, es doctora en Química por la Universidad de Buenos Aires, tiene un diploma superior en Enseñanza de la Ciencia por Flaxo, investigadora independiente del CONICET, es reconocida divulgadora de las ciencias naturales, cofundadora del proyecto Científicas de Acá, autora de numerosos libros de divulgación y ganadora de premios internacionales por su labor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ustedes se preguntarán por qué yo, que estudié química y me dedico ahora a didáctica de las ciencias naturales y epistemología social, estoy acá. Yo me pregunto lo mismo, pero vamos a tratar de hacer algo con todo esto. En parte porque soy comunicadora y porque me interesa. Yo no sé nada de derecho, nada. Así que no voy a tener nada para decir sobre eso, lo cual es bastante sensato, porque en general está bueno que cuando uno no sabe nada sobre algo, no hable sobre ese algo. Pero como soy comunicadora, voy a tratar de pensarlo desde el lado de qué pensamos o en qué pensamos cuando nos hablan del derecho a la ciencia o en qué nos gustaría que la gente pensara cuando hablamos del derecho a la ciencia. Y se me ocurren 3 posibles respuestas, que en realidad creo que son 3 partes muy constitutivas y muy legítimas y necesarias de una gran respuesta. Así que empecemos por la primera. La primera es quizás la más obvia, o por ahí la que más rápidamente se nos ocurre, y es la que vamos a llamar arbitrariamente el derecho a hacer ciencia, y básicamente un poco es lo que también se estuvo hablando respecto del derecho de poder estudiar una carrera universitaria, desempeñarnos profesionalmente en el área de la ciencia, y esto no es irrelevante en absoluto, ¿no? Es algo que tenemos que defender con uñas y dientes, a falta de una oposición que no sea traidora, una CGT que no hace un paro ni de casualidad, pero es un poco limitado respecto del alcance demográfico real, ¿no? Porque la verdad es que por supuesto que tenemos que defender que existe el derecho de cualquier chica del Chaco a ser astrónoma, a ser bióloga, a ser paleontóloga. Por supuesto que sí, y en ese sentido es necesario tener una universidad pública y gratuita, tener becas del CONICET, tener una carrera de investigación para que se desarrolle, todo eso es un derecho, pero obviamente también tenemos que pensar que no todo el mundo
va a querer dedicarse a hacer una carrera en ciencias. La cantidad de gente que se quiere dedicar a hacer una carrera en ciencias es relativamente pequeña y entonces hay un derecho a la ciencia en ese sentido, que es como un derecho a la danza o un derecho al ajedrez. Está genial que cualquiera pueda tener la posibilidad de acceder a la formación para desempeñarse de manera profesional en esas áreas, pero tenemos que ser conscientes de que la mayoría de la gente no va a querer estudiar danza o ajedrez de la misma manera en la que la mayoría de la gente no va a querer estudiar ciencias, y eso está perfecto. Entonces es un derecho, sin dudas, queremos defenderlo, pero no puede ser lo único en lo que pensemos cuando pensamos en el derecho a la ciencia. Así que hay una segunda parte en la que podemos pensar, que es el derecho a acceder a la ciencia, a recibir ciencia, podríamos decirlo. Y esto significa acceder a obtener una formación científica básica incluso cuando no vayamos a usarla de manera profesional, ¿no? A disponer de ciertas competencias básicas, contenidos que vamos a poder usar, por ejemplo, si decidimos hacer una carrera que no sea científica, pero que vamos a poder aplicar, que requiere aplicar algunos conocimientos científicos básicos, o, y esto no es para nada menor, porque la ciencia es espectacular, la ciencia es espectacularmente interesante. Nosotros vivimos sobre la Tierra, nosotros los humanos, vivimos sobre la Tierra un lapso muy cortito de tiempo, apenas un puñadito de años, en un planeta perdido en una galaxia entre millones de galaxias, en un universo que es casi infinito, y tenemos un privilegio espectacular, que es el hecho de haber nacido en una época en la que salimos a la noche, miramos para arriba, vemos que hay una roca ahí iluminada que no se nos cae sobre la cabeza y entendemos por qué no se nos cae sobre la cabeza y no necesitamos atribuírselo a dioses o a magia. Y eso es espectacular. Es hermoso poder entender por qué no se nos cae la luna sobre la cabeza. Y eso, que es un privilegio, en realidad también es un derecho. Tiene que ser un derecho acceder a la belleza de la ciencia. Sin dudas la ciencia es útil. La ciencia es lo que permite que hoy no nos muramos a los 30 años, tenemos vacunas, tenemos antibióticos, tenemos agua potable. Eso es una maravilla, pero también es bella. Gracias a eso podemos entender por qué no se nos cae la luna sobre la cabeza, podemos explorar el fondo del mar, podemos explorar los confines del universo, y eso es maravilloso. Y eso también es un derecho, o por lo menos debería ser un derecho. No es lo único, obviamente. También podemos aprender, por ejemplo, que la gente que intentaba descifrar el lineal B sin tener idea de cómo era ese idioma, finalmente se dio cuenta de que era griego. O podemos entender que hay una variedad de brócoli, algo que aterroriza aparentemente a ciertos mandatarios, que se desarrolla como una estructura fractal. Es espectacular. Es buenísimo entender eso, es hermoso. Sin dudas, sin todo esto, sin que pudiéramos acceder a todo esto, el mundo sería muchísimo menos interesante. Y eso también hay que defenderlo con uñas, con dientes, con paro general. Es el derecho que tienen las chicas del Chaco a poder recibir ciencia. Pero hay algo más, que es la tercera pata de la respuesta. Y que increíblemente, mucha gente, están todos mirando para ver cuál es la tercera, pero los voy a hacer esperar un rato. No les voy a decir todavía, porque quiero generar un poco de suspenso. Porque la tercera pata es una que mucha gente que diríamos que está del lado del bien, ¿no? Diríamos que es gente que más o menos defiende la universidad pública, no quiere expulsar bolivianos, quiere que haya medicamentos para pacientes oncológicos, ¿no? Cosas que más o menos diríamos que están del lado del bien. Gente que no defiende, pero voy a dar un rodeo muy chiquito para llegar hasta esto. Hace algunos días tuve la suerte de que me invitaran a dar unas conferencias en Puerto Madryn, hermosa ciudad, conocí un montón de colegas muy interesantes, y entre esos colegas, no vamos a dar el nombre porque se dice el pecado pero no el pecador, en una de las conferencias una persona planteó una cuestión por lo menos curiosa, pero que nos hace preguntarnos bastantes cosas. En principio lo que dijo es que esa persona
no le daba a su hija ciertos alimentos porque tenían tartracina. La tartracina es un compuesto químico que se usa como colorante, es un colorante alimenticio, está bajo la lupa hace muchos años, es algo que se viene estudiando hace muchos años, hay muchísimos estudios al respecto, hay muchísimas revisiones sistemáticas sobre la tartracina, justamente porque en un principio se planteaban algunas dudas al respecto, y todas esas revisiones sistemáticas, toda la evidencia disponible a través de paneles de expertos que las revisaron y que llegan hasta los organismos de salud más importantes del mundo, Organización Mundial de la Salud, FAO, EFSA, todo termina en la conclusión de que en principio la tartracina es segura y solo tiene que estar bajo vigilancia y control, en particular para la gente que es sensible porque puede desarrollar algunas alergias. Ahora, el punto es que, ¿qué es lo que decía esta persona? Esta persona decía que confiar en expertos, para este caso, y obviamente extrapolable a otros, era casi como tener una actitud religiosa, ¿no? Confiar en la religión de la ciencia, dar un salto de fe. Y que ella podía darse cuenta de primera mano, y yo agregaría en contra del consenso experto que revisó la evidencia, que la tartracina hacía daño y que por eso elegía no dársela a la hija. Y el punto acá es que más allá de que, como tratamos de explicarle en esa conversación con mi compañero Claudio, que está ahí sentado y que estuvo también presente, incluso si estuviera en lo correcto, su decisión de guiarse por el testimonio experto, de no guiarse por el testimonio experto, terminaba en realidad haciéndola guiarse, confiar en otra cosa que era el algoritmo de Google, básicamente, ¿no? Y que le mostraba esas páginas. Entonces, en lugar de confiar en la ciencia, estaba confiando, por ejemplo, en oscurastistas.com y le parecía que eso estaba bien, ¿no? El punto interesante era que darle la espalda al consenso experto de esa manera coincide casi exactamente con las palabras de un funcionario que se llama Robert Kennedy Jr., que les debe sonar, funcionario del gobierno de Trump, que dice que confiar en expertos está mal porque es tu responsabilidad hacer tu propia investigación. ¿No? Entonces, ¿cómo sería una traducción de eso? Una traducción de eso sería yo, Robert Kennedy Jr., un ministro ultra reaccionario y criminal de un gobierno ultra reaccionario y criminal de Donald Trump, lo que voy a hacer es impulsar el desmantelamiento de los mecanismos de control y de los paneles de expertos, que son los que nos permiten saber qué medicamentos y vacunas son seguros y efectivos y en qué condiciones vamos a poder usarlos, y voy a poner sobre vos, que está sometido al lobby de un montón de empresas que no vamos a controlar porque lo desregulamos, la responsabilidad de tomar decisiones médicas ultra especializadas. Yo no sé si esto les suena conocido, les suena parecido a algo que ocurrió hace muy poco, que es Sturzenegger diciendo básicamente que vos tenías que ser tu propia ANMAT, que podíamos darnos el lujo de desguazar todos los organismos de control porque vos, o a lo sumo tu médico, tenían que poder evaluar, por ejemplo, la seguridad de un termo Stanley o la del lote particular de fentanilo que se iba a usar para una intervención quirúrgica y que no controló nadie. Y si después de eso vos o tu hijo se mueren, bueno, la culpa es tuya. Y esto no es una exageración. Durante la pandemia, la irresponsable de Viviana Canosa promovió en televisión el uso de dióxido de cloro. Ella tomaba en televisión una botella que decía que tenía dióxido de cloro. Después aceptó que no tenía dióxido de cloro, que tenía agua. Pero ella hizo eso en pandemia en televisión. Y una familia que confió en lo que estaba viendo decidió darle dióxido de cloro a su hijo y su hijo se murió. Y siguiendo a Sturzenegger y compañía, entonces, la culpa era de la familia. Ellos tendrían que haber sabido que no había que tomar dióxido de cloro. Era su responsabilidad. De hecho, es exactamente lo que definió la justicia. Entonces, básicamente, lo fantástico de este discurso que parece tan progre de esta colega que decía, no, yo voy de primera mano, yo lo chequeo de primera mano, es que al igual que Sturzenegger y que Kennedy, terminan culpando a la víctima. Entonces, si el Estado no va a garantizarte que el ANMAT controle el fentanilo ni que Canosa no te engañe con sus mentiras de niñas irresponsables, es tu problema. Vos tenés que hacerte cargo, es tu responsabilidad. Con lo cual, esa tercera parte
del derecho a la ciencia, es el derecho a beneficiarse de la ciencia para mí, y recién lo nombraron. Es el derecho de las chicas del Chaco y de todos nosotros a no tener que ser nuestra propia MAT. Es el derecho a que las decisiones que requieren conocimiento experto efectivamente sean tomadas por expertos. Es el derecho a que los mecanismos de control funcionen bien y que no estén colonizados o desguazados por los avances de esta ultraderecha neoliberal que está financiada por grandes capitales. ¿Y por qué querríamos esto? Y con esto voy a terminar, prometo. ¿Por qué es racional? ¿Por qué es sensato pedir que las decisiones expertas sean tomadas por expertos y no sean nuestra responsabilidad? Y la respuesta también es espectacular. Es porque nuestra especie sabe demasiado. En 2022, en Uruguay, un juez resolvió como condición para dar la vacuna contra el COVID a menores que primero le tenían que dar a las familias una lista de los componentes de la vacuna para que pudieran decidir de manera informada si vacunaron a sus hijos. Yo recién lo leí a Leticia, soy doctora en química orgánica. Trabajé más de 10 años en un laboratorio en la Facultad de Exactas de la UBA, haciendo investigación. En el laboratorio hacía química farmacológica. No tengo la más remota idea de lo que haría con una lista de componentes de la vacuna contra el COVID. La puedo leer, puedo ver esos compuestos químicos, lo puedo dibujar capaz, pero no puedo hacer más nada. Se necesita mucha más experticia que la mía para poder hacer algo con eso. Ni siquiera se puede hacer en soledad. Nadie que sea un vacunólogo experto tampoco podría hacerlo solo. Entonces no me queda otra opción que confiar. No tengo otra posibilidad. Y esa necesidad de confiar se debe a otra idea, que es muy inquietante, nos llena de humildad y sobre todo es muy cierta, que es que somos todos muy ignorantes en casi todo. Yo seré doctora en química orgánica y me habré especializado en mi doctorado en algo súper chiquitito, pero no tengo la menor idea sobre palinología forense. No sé, ¿nos damos cuenta del grado de experticia que necesita una persona para decir, no, este cuerpo no estuvo bajo el agua desde agosto, pero tiene esta partícula de polen que solo se libera desde septiembre y entonces puedo asegurarlo? O la gente que está descifrando el lineal A, o la gente que se dedica a desactivar los genes del ovogénesis, de la chicharrita del maíz para que no se reproduzca. Es demasiado específico, es demasiado especializado. En conjunto, como humanidad, sabemos demasiado, tenemos tanto conocimiento acumulado, cosa que es espectacular, otra vez, pero tenemos tanto conocimiento acumulado que no hay manera de que todo eso entre en una única cabeza. E incluso en ejemplos no tan simpáticos o pintorescos como la palinología forense o el desciframiento del lineal A, confiamos todo el tiempo. Estamos acá y nadie salió corriendo pensando que se nos va a caer el techo sobre la cabeza porque confiamos en que la persona que construyó más o menos sabía lo que hacía. Estoy tomando el agua de una botella que me abrieron y yo no le hice un análisis químico para saber si era o no era potable. Abrimos una lata y nos comemos lo que tiene adentro y nadie le hace un análisis bromatológico a eso porque confiamos. Y todos están acá y no creo que nadie esté preparándose para encender una fogata esta noche porque confían en que cuando lleguen a sus casas van a tocar un botón y se va a producir el pequeño milagro cotidiano de una luz encendida. Nadie que no sepa mucha física es capaz de entender cómo funciona eso. No importa, porque confiamos. Y es sensato, es racional guiarse por el consenso experto. Nuestra relación con el conocimiento está mediada por ese consenso experto y por eso es que es necesario fomentar esa confianza. Entonces, para cerrar, derecho a la ciencia, si uno lo ve desde lo que comunicamos, desde nuestra idea de comunicadores de ciencia hacia la sociedad, desde lo que esperaríamos que la sociedad piense, se imagine cuando piensa en el derecho a la ciencia, no es solamente el derecho a hacer ciencia, es también el derecho a recibir ciencia y sobre todo es el derecho a beneficiarse de la ciencia. Cuando hablamos de derecho a la ciencia, no estamos hablando de una idea abstracta que suena bien y que queda en el aire. Estamos hablando de futuro, estamos hablando de belleza, pero también estamos hablando de vidas, estamos hablando de decisiones, de quién tiene el poder de decidir sobre lo que es seguro y confiable y de quiénes quedan desamparados frente al desastre. Y los que quedan desamparados nunca son los dueños de las empresas multimillonarias.
Defender estos derechos es necesario, es urgente y sobre todo hay que hacerlo de manera colectiva y de manera colaborativa, porque nadie puede hacerlo en soledad. Y un poco eso es como la ciencia misma, que, por si no quedó del todo claro, es la empresa más espectacular que alguna vez logramos como humanidad. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Y por último vamos a darle la palabra a Mario Peceni, es profesor titular en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y en el ciclo básico común, es investigador principal del CONICET e integra el directorio del organismo en representación del área de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, buenas tardes, gracias por el convite. Siendo último tengo la ventaja y la desventaja que varias de las cosas ya se dijeron, así que va a ser quizás una pequeña síntesis de varios de los temas que fueron conversados. El primer punto que quería plantear es la idea del derecho a tener derechos en un mundo en el cual no todo el mundo ni todo cabe. Hay individuos que parecen no tener cabida, hay categorías de población, hay ríos, hay especies vegetales, animales, hay culturas, hay lenguas, hay una serie de entes que no parecieran tener lugar y quizás no pueden tener lugar, y pasar del no pueden tener lugar al no deberían tener lugar es un salto muy pequeño, y eso lo estamos viendo en el planeta y en el país en muchos aspectos, ¿no? Y este derecho a tener derechos plantea la pregunta de quiénes tienen derecho y a qué tienen derecho y en qué ámbitos de aplicación. Y en eso creo que la mesa, si no me equivoco, se llamaba el derecho humano a la ciencia, que plantea justamente el derecho a la ciencia como una cuestión de ciudadanía, una cuestión de derechos humanos, una cuestión de democracia y una construcción justamente de una sociedad, un punto de partida ético de construcción de una sociedad donde todos quepan. Y creo que ese es un punto de partida ético que no necesariamente hoy es compartido o presentado como punto de partida. Les decía que voy a ser sintético en vistas de que muchas de las cosas fueron dichas. Y la hora, el primer punto es el que fue planteado, es el derecho de quienes hacen ciencia, o como decía Valeria, de quienes querrían, cuando sean grandes, hacer ciencia, es decir, los derechos como trabajadoras y trabajadores científicos. Por supuesto, tiene que ver con la cuestión salarial, la cuestión de poder vivir de nuestro trabajo, pero también tiene que ver con, voy a dejar de decir como fue dicho, porque casi todo fue dicho, con la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad de publicación, que eso requiere además de estas libertades, de condiciones materiales para poder ejercerlas, es decir, necesitamos revistas, instituciones, sistemas de evaluación, un sistema de educación superior como esta universidad, como también es el CONICET, y un sistema de condiciones materiales que debe cumplirse. Por ejemplo, en este país tenemos una ley de financiamiento para la ciencia y la técnica, que el jefe de gabinete de ministros, cuando fue al Congreso, no la última vez, sino la anteúltima, dijo, bueno, la ley no se cumple porque total no hay sanciones si no se cumple. Amén de que igual no tenemos ley de presupuesto. Tenemos una agencia que financia, en teoría, los proyectos de investigación, que está sin directorio hace más de un año. Antes de terminar el año de facultades delegadas se le cambió el formato a este directorio para ser un directorio de 2 personas, pero tampoco fueron nombradas. Y quienes tengan en este recinto proyectos PICT saben que no los están pagando, están pidiendo rendiciones y con deudas no ejecutadas, y además una cuestión que es básica, que tampoco contestan los correos. Cuando la gente que hace investigación pregunta qué tengo que hacer para poder seguir investigando. Es decir, es una cuestión que no es solo de ausencia de financiamiento, es también una ausencia de respeto, estoy en esta casa, de reglas de juego de lo que será el Estado de Derecho de la ciencia. Segundo punto, lo dijo mi compañero, los derechos, todos los derechos humanos o casi necesitan de la ciencia para poder ser ejercidos. Yo trabajo en sociología de la salud o políticas de salud, y hay muchos derechos humanos que necesitan del sistema de salud para poder ser ejercidos. Por ejemplo, el derecho a tener hijos e hijas con el espaciamiento, el número, etc.
mucho necesita de la industria farmacológica, de los avances farmacológicos, médicos, de conocimientos técnicos, que acá también fue dicho, para la calidad de los alimentos, para tomar agua potable. Todo eso necesita de la ciencia y el avance científico para ejercer el derecho a no enfermarte, el derecho a la vida, a no morirte, etcétera, etcétera. Necesitan de la ciencia para poder ser ejercidos. Necesitan de datos, de evidencias, pero también necesitan de un trabajo que también es científico, de esclarecimiento de argumentos en la esfera pública para poder, como decía hace un rato Marcelo y otros colegas, ¿no? Para poder que tenga lugar la deliberación democrática, la deliberación ciudadana en el espacio público, necesita también de un ejercicio que se hace también desde la investigación de poder desbrozar los datos, las evidencias, las experiencias, como hace por ejemplo el derecho comparado. Acá la veo a Marisa Herrera. Nosotros publicamos un libro que era los aportes de la ciencia, no se llamaba así, a un debate legislativo donde se aportaba evidencia de todo tipo, desde el derecho comparado, desde la bioética, pero también de los efectos prácticos de determinadas legislaciones, cuestiones de salud, de morbilidad, de mortalidad, etcétera, etcétera. La discusión es sobre ambiente, la discusión si existe algo como el cambio climático, la responsabilidad humana ante las crisis climáticas. Bueno, todas estas cuestiones es desde la ciencia que se puede aportar a pensar, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, etc. Tercer punto y anteúltimo, voy a ser breve, porque muchas de las cosas ya se dijeron y repito por la hora. El derecho a la ciencia necesita de un estado de derecho de la ciencia, un ecosistema. Acá voy a hablar un poco más lento, no más largo, pero más lento. Para poder hacer ciencia se necesita libertad, que no haya amedrentamiento, que no haya persecuciones arbitrarias, y esto es algo que es quizás más nocivo que la falta de financiamiento en este contexto de nuestro sistema científico y tecnológico. Épocas de vacas flacas, de falta de presupuesto, de falta de recursos. Quienes somos de edad mediana, pero de cualquier generación, sabe que esto es algo quizás cíclico y recurrente. El grado de amedrentamiento, de estigma, de persecución, de amenaza directa que tienen las ciencias y las ciencias sociales, y también científicas y científicos que hacen otro tipo de ciencia, pero que se expresan públicamente respecto de temas de interés común, este es un problema grave. Un solo ejemplo, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tenía a su cargo proyectos que se llaman redes federales de alto impacto, proyectos que venían de la gestión anterior, que habían cumplimentado su primer año de ejecución. Tenían que recibir el segundo año, durante un tiempo no tenían ningún tipo de respuesta, como todos los demás proyectos, hasta que recibieron una respuesta de les vamos a pagar el segundo año. Ahora bien, le van a pagar este segundo año a 21 de los 23 proyectos. Hay dos proyectos que son justo los dos de Ciencias Sociales y Humanidades, uno sobre derechos humanos y el otro sobre vivienda, que no van a ser financiados. Y la semana pasada el jefe de gabinete de ministros dijo porque no habían presentado su rendición. Y esto es falso, falso de toda falsedad. Y el responsable de la Secretaría de Innovación, que se llama Darío Génova, no quieren financiar proyectos de ciencias sociales. No se refiere a proyectos que van a empezar a ser ejecutados. Proyectos en cursos con palabra y contrato firmado, y además tiñendo con un manto de sospecha, de irresponsabilidad de no haber cumplido académicamente y financieramente su trabajo, a dos redes de investigadores de ciencias sociales de, creo que son 6 u 8 universidades nacionales, simplemente porque son de ciencias sociales y humanidades. Esto es contrario a todos los derechos que ustedes saben mejor que yo, que están en todos los tratados, constituciones y legislaciones que tiene este país como compromiso. Los 23 directores y directoras de estas 23 redes y sus codirectores firmaron justamente un pedido de informes de por qué se financiaban a 21 de los 23, y la respuesta fue la no respuesta. Y sigue siendo la no respuesta. Hoy la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Sociales, emitió una comunicación diciendo lo que dijo el jefe de gabinete de ministros anteayer en el Congreso es falso, es, para decirlo en un término científico, es una mentira, perdón.
Bueno, ese es el contexto, y el cuarto y último punto, ligado a esta idea de cómo se imbrica ciencia, conocimiento científico, con la idea de espacio público, la idea de universidad y la idea de democracia, es una, para decir, cuádruple crisis que estamos viviendo y que un poco fueron ya mencionadas. Primero, la crisis de la verdad, no solo la verdad proposicional, la verdad empírica, que pululan lo que llaman las fake news o afirmaciones que no se corresponden con los hechos, que eso ya es un problema en sí, pero el problema es que ya no importa si algo es verdadero o falso, es decir, pareciera que no tiene relevancia si algo es o no es cuando uno afirma algo en el espacio público. O sea, está en crisis la verdad y la idea de verdad proposicional. Pero también está en crisis la idea de coherencia lógica, de consistencia en la argumentación. Pero un ejemplo un poquito forzado, pero hemos visto durante el COVID que las mismas personas que decían las vacunas son un veneno, decían no puede ser que los amigos del poder tengan acceso privilegiado a las vacunas. Yo no sé si eran un veneno, no sé si las personas amigas del poder tenían acceso privilegiado, pero en todo caso protestar por las dos cosas a la vez no tiene sentido, es incoherente. Y hoy no hace falta que dé otros ejemplos de cómo están potenciados los modos incoherentes, inconsistentes, falaces de razonar en la esfera pública. Se dice algo y todo lo contrario, no vamos a hablar de los casos de público conocimiento que están siendo objeto de alarma o de indignación, creo que todas y todos nosotros, pero es la circulación de discursos contradictorios, más allá de lo que sea o no sea. Y el tercer punto, además de la verdad y la coherencia, es la veracidad. La veracidad o autenticidad o sinceridad es creer que la persona está diciendo lo que piensa, cree, estima, siente, es decir, que está siendo sincera, puede decir algo que sea falso o algo incoherente, pero puede estar queriendo decir eso es veraz, aunque sea falso. Tampoco hoy en día importa si alguien está diciendo lo que realmente piensa, pareciera que no importa ni la verdad, ni la coherencia, ni la veracidad o sinceridad o autenticidad. Cualquiera puede decir cualquier cosa y uno lo acepta como si eso fuera válido. Así es imposible que haya ciencia, que haya universidad, que haya espacio público y que haya democracia. Y yo le agrego una cuarta, que es también la idea de verosimilitud. Hoy día todo lo que se dice hasta es inverosímil, uno ya no sabe, lo verosímil es algo que parece ser cierto, que parece que podría ser. Entonces tenemos en crisis la verdad, la coherencia lógica, la veracidad y la verosimilitud, y así es imposible la coexistencia como sociedad. Y para terminar, esta crisis del espacio público, de la democracia, de la universidad, de la ciencia, retomando, Nancy habló de Brecht, yo voy a retomar la idea de que Hannah Arendt, la expresión que retomaren de Bertolt Brecht, de tiempos sombríos o tiempos de oscuridad. Yo creo que estamos viendo en el planeta y en el país tiempos de oscuridad, tiempos sombríos, solamente para traer una característica de esta definición o de esta apreciación, que es tiempos en los cuales estamos permanentemente compelidos a tomar decisiones éticas, cuyos resultados son siempre no buenos, son decisiones éticas para todo tipo de relaciones interpersonales, que en lugares de responsabilidad institucional, como en el caso de la universidad, los que damos clases, los que tenemos cargos de gestión, es muy difícil poder tomar decisiones cuando los dilemas son muy básicos, son muy groseros, impactan en la vida de las personas, como los casos que trajo Valeria, y bueno, vuelve muy difícil hacer la práctica de la investigación, la práctica de la docencia en educación superior en los distintos niveles en estos contextos de tanta dificultad. La única cuestión, para no terminar en una nota pesimista, es justamente espacios como este mes de jornadas de investigación o estar en una sala como esta nos brindan de espacios públicos más o menos protegidos, más o menos cuidados, para poder tratar de dirimir colectivamente, como dice la diapositiva que está todavía colgada, dirimir colectivamente
el qué hacer en estos términos, en estas transacciones éticas que son tan complicadas en tiempos de oscuridad. Bueno, gracias. Bien. Yo tengo algunas preguntas y comentarios, pero vamos a abrir al público 2 o 3 por ahí comentarios o preguntas breves les vamos a pedir, porque les prometí que 7:30 los dejaba ir, y les damos nuevamente para cerrar la palabra. ¿Alguna mano interesada? Allá atrás. Por allá atrás, sí, podés presentarte y hablar fuerte o acercarte. Gracias, Sheila. ¿Alguien más? Sí. Voy a sumar 2 cositas más y volvemos a ustedes. Una para Nancy y para Roberto, pensándolo desde el derecho. Me pareció muy potente esto de los paralelos entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho de ciencia. Y por el lado de Nancy, este llamado, ¿no?, a cuidar el escenario. Y entonces mi pregunta a ustedes es, bueno, ¿y cómo hacemos entonces? ¿Cómo litigamos? ¿Cómo armamos algo en relación a el derecho a tener un CONICET financiado, a tener una agencia con autoridades nombradas, a tener proyectos financiados? ¿Cómo piensan ustedes que podríamos organizarnos para hacer eso y si se puede hacer? Y para Valeria, por un lado, es muy difícil defender algo que no se conoce, ¿no? Por eso es tan importante el rol de la difusión de la ciencia, de dar a conocer, de enamorar también a la gente respecto de la ciencia. Y entonces, volviendo a esta idea de defenderlo colectivamente, quiero preguntarte
justamente eso, cómo sentís vos que juega un rol fundamental el conocer la ciencia, el streaming de CONICET o cualquier otro, pero cómo esa pata tiene que ser también atendida en relación a la defensa colectiva desde la ciudadanía, la sociedad civil en general. Y para Mario, un poco en relación a lo mismo, pero pensándolo desde la política, desde la clase política. Vos desde tu rol has tenido que negociar muchas cosas, defender leyes, defender un montón de cuestiones delante del Parlamento. Bueno, justamente, ¿cómo defender ese derecho a hacer ciencia sin persecución política, con libertad, ¿no? Cómo convocar en este caso a esa clase política para que entiendan, para que escuchen, para que funcione? La palabra entonces es de ustedes. Vamos al mismo orden que... ¿Querés empezar? Sí, adelante. Bueno, la pregunta más directa para mí es la de Leticia. Bueno, cada uno tiene su punto de entrada al qué hacer. Yo creo que con el derecho a la ciencia estamos muy atrasados en el litigio. Yo a medida que iba hablando Mario y otras panelistas, estaba pensando en casos para los tribunales. Digamos, necesitamos generar jurisprudencia. ¿Cómo avanzó el derecho a la libertad de expresión en los países donde avanzó? Con casos que se litigaron y con decisiones judiciales. Entonces, creo que el litigio en materia de derecho a la ciencia está sumamente subdesarrollado. No sé, por ejemplo, si en esta facultad las clínicas y los prácticos han llevado casos de derecho a la ciencia. Es una punta concreta para empezar. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿quién supiera, no? Pero creo que algo tenía que ver con la segunda, que no sé tu nombre, pero con respecto a los conocimientos, a esa escisión, ¿no? Entre el conocimiento científico válido y los conocimientos y otras formas de conocimiento, ¿no? Yo decía, a mí me parece que se destrabó un poco la conceptualización del derecho a la ciencia cuando de alguna manera se abre esta cuestión y se piensa, bueno, no es solamente ciencia la que se produce desde determinadas agencias, sino que tenemos que ver esas otras formas de conocimiento y tomar en cuenta esas otras formas de conocimiento que han tenido procedimientos también. No es que, bueno, a mí se me ocurre que el 13 es mala suerte y a partir de ahora lo impongo, ¿no? Sino que estamos hablando de un conocimiento que tiene... Y en ese punto me parece que las mismas ciencias sociales, por ahí se nombró la antropología, han hecho un desarrollo importante en el que se han tratado de articular esas formas de conocimiento, no solamente con un extractivismo así cultural de voy y tomo, ¿no? Y me quedo con lo que me sirve y el resto lo tiro al sumidero, sino que efectivamente se trata de pensar cómo entran en diálogo, ¿no? esos saberes. O sea, me parece que allí hay mucho que resolver, hay mucho que resolver porque efectivamente creo que por un lado se planteó en términos dicotómicos prácticamente, ¿no? Bueno, si vamos por este lado caemos en un relativismo cultural, esa idea, ¿no? Tan fuerte, pero creo que le empieza a encontrar el tono a la observación y las relatoras también le van encontrando el tono, ¿no? A pensar esos sujetos ampliados, no solamente esa ciencia oficial, sino esas otras formas de conocimiento. Así que creo que por ahí hay un camino. ¿Cómo? No sé. Coincido en quizás los casos de litigio, es difícil pensarlos ahora porque, claro, estamos en un momento en el que hay que volver tan a las bases de cuestiones que es difícil, yo entiendo esta idea de, bueno, hagamos como que nada está pasando y pensemos que
seguimos, lo que nos ha pasado, recién vi a Guillermo ahí con los PST, ¿no? Con los proyectos de agencia. Bueno, hagamos como que nos están financiando y sigamos trabajando. Pero bueno, la verdad es que no están financiando y la verdad es que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer y como decía Mario acá, no hay respuesta a los mails, ¿no? Es decir, uno va detrás del vidrio a ver si hay gente, ¿no? Pues de golpe la agencia la damos por cerrada, no sabemos si está cerrada, si abrirá, si reabrirá, no sabemos, no tenemos mucha expectativa ahí. Entonces, creo que es difícil pensar en otro contexto, en este momento de sombras que estamos viviendo, ¿no? Sin embargo, creo que hay cosas que sí hay que, como el derecho a la ciencia, que hay que no solamente pensarlas autónomamente, desarrollarlos, porque creemos que vendrán tiempos mejores, ¿no? A mí me gustó la idea de escenario porque ya pienso en dejar escenario, digo, en la última etapa. Yo estoy en la última etapa de mi carrera, entonces quiero que el escenario perdure más allá de quienes vamos pasando, ¿no? Porque bueno, si me dicen que hay una obra mejor, perfecto. Terminó esta puesta, destruimos el escenario y viene otra, pero no hay una propuesta de obra mejor. Entonces, por favor, sostengamos este escenario para los próximos actores y las próximas actrices que están ensayando. Bueno, gracias. Esta es la parte donde lo que voy a decir suena medio antipático. Lo sé, no importa. Pero me parece que antes de responder la pregunta acerca de la visibilización, que sin duda es fundamental y es importante, respecto de la cuestión de lo que llamaríamos otros saberes o algo por el estilo, en general siempre se mueven los mismos ejemplos. Se habla de agricultura y se habla de pesca. No hay mecánica cuántica mapuche, no hay tomografías computadas desarrolladas por los tehuelches, no hay. Entonces, uno no deja de respetar como seres humanos y todos sus derechos a las personas de los pueblos originarios por decir que justamente lo que queremos es que accedan a la mejor ciencia posible. Yo quiero que accedan a tener tomografías computadas, no quiero que usen tecitos o yuyos para curarse dolencias para las que tenemos respuestas mucho mejores. Y tenemos respuestas mucho mejores, en parte porque conociendo lo que usaban los pueblos originarios, tomamos eso y, por ejemplo, desde la química, logramos extraer principios activos, mejorarlos. Digo, la aspirina, sin ir más lejos, es eso. La aspirina era algo que los egipcios en realidad sacaban un análogo de la corteza de sauce, masticaban corteza de sauce, salía el ácido salicílico, se curaban el dolor de cabeza. Les daba muchísimas hemorroides, les daba un montón de problemas estomacales, dejaron de usarlo. Cuando se encontró de vuelta ese principio activo siglos después y se mejoró y se convirtió en ácido acetil salicílico, se mantuvo su actividad farmacológica, pero se minimizaron los efectos secundarios. Y la verdad es que yo prefiero que usen aspirinas las personas, porque podemos controlar la dosis, porque sabemos que van a tener menos efectos secundarios. Y como eso, un montón de otras cosas. Entonces me parece que hay que lograr esa distinción entre qué es y qué no es ciencia, qué es buena ciencia y qué es mala ciencia. Decir que algo es ciencia no lo vuelve automáticamente algo bueno de por sí, en el sentido de que la frenología durante mucho tiempo se consideró una ciencia, esta idea de que podíamos predecir personalidades midiendo el cráneo de las personas, pero era incorrecta. Entonces hay un montón de distinciones al respecto que hace que no tengamos que meter todo en la misma bolsa, y me parece que es una conversación honesta que está bueno tener y que no implica ningún tipo de irrespetuosidad hacia las personas y hacia justamente los otros seres humanos con los que convivimos. Por otro lado, respecto de la visibilización, que es un poco más lo que me compete, creo que es clave, es fundamental. Es lo mismo que hacemos cuando decimos por qué hay que contar historias de mujeres en ciencia. Hay que contar historias de mujeres en ciencia para que se conozcan a esas personas, para que se sepan que las mujeres desde el principio de la construcción de conocimiento científico estuvimos involucradas, para que las chicas vean la posibilidad en algún momento de dedicarse a la ciencia y vean que existen mujeres siendo astrónomas, siendo biólogas, siendo paleontólogas, siendo
haciendo matemáticas. Entonces, sin duda es necesario mostrar eso, es necesario que se conozca, es necesario que toda la sociedad conozca la ciencia que se hace. Pero respecto a eso me parece que hay dos cosas por lo menos para pensar, no diría dos matices. Una es si eso es una responsabilidad, porque muchas veces se le asigna esa responsabilidad a los investigadores. Es como, ustedes deberían estar saliendo a contar lo que hacen. Y si la gente no lo sabe, es porque ustedes no saben hacer su trabajo de comunicación. Y la verdad es que no. No es fácil hacer comunicación de la ciencia. No todo el mundo tiene por qué hacer comunicación de la ciencia. Y en todo caso lo que habría que lograr es una profesionalización de la comunicación de la ciencia que pueda contar bien esas historias, que pueda, basada en evidencia, comunicar bien la ciencia, porque también hay una ciencia de la comunicación de la ciencia. Entonces, esto de decir, bueno, todos deberíamos salir, no, porque termina siendo algo muy voluntarista, no basado en evidencia. Y en realidad lo que a nosotros nos gusta es basarnos en evidencia para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, eso me parece que es una de las cuestiones a tener en cuenta. Y la otra, que va a empalmar con lo que decía recién Nancy, y me parece clave, es: hoy estamos en una situación en la que es muy difícil pensar en un futuro, porque el sistema científico-tecnológico y las universidades públicas están en terapia intensiva, están agonizando, y no va a haber futuro si seguimos así. Y esto puede sonar como Pedrito y el Lobo, de bueno, lo decimos, pero al final no pasa, al final no pasa, al final no pasa, pero está pasando. Estamos perdiendo nuestro sistema científico-tecnológico, estamos perdiendo nuestra educación pública de calidad, y la única forma de contrarrestar eso es saliendo todos juntos a reclamar lo que corresponde. No alcanza con quedarse en las redes y poner un tuit enojado, no alcanza con quejarme en mi casa o en mi grupito, hay que salir y pelear. Y eso es clave y es fundamental. La única manera de que tengamos de verdad un futuro en ciencia, en tecnología, en educación, en salud, es comprometerse. Es difícil, es mucha exposición, recién lo contaba Mario, hay gente que está siendo perseguida, que sufre esa persecución y que obviamente tiene miedo, pero si somos muchos los que salimos, es más fácil sostenerlo. Entonces, la reivindicación de la lucha colectiva no se puede perder. Nadie va a poder hacer esto solo, ninguno de nosotros va a poder hacer esto solo, y para pensar a futuro necesitamos defenderlo hoy. Así que un poco mi invitación es a participar en asambleas, a venir a las actividades que se organizan en el Polo Científico-Tecnológico, en el Congreso, moverse, llevar gente, una estafa piramidal del bien. Cada uno convoca dos, que convocan a otros dos, que convocan a otros dos, y entonces somos un montón defendiendo la salud pública, la educación pública y la ciencia y la tecnología, porque la necesitamos, porque sin todo eso nadie tiene futuro. Bueno, respecto al comentario sobre el INTA francés y en esa línea, hay un viejo texto de Agnès Heller sobre hermenéutica de las ciencias sociales, donde ella dice algo así como que la objetividad en ciencias sociales, lo digo en esta casa a propósito, es como un fair trial, como un tribunal con una escucha justa, equitativa. Tiene que escuchar las voces que tengan algo relevante para decir, o sea, todas las voces. Y en ese sentido hay una apuesta epistemológica que es política, que es para las preguntas, pero para la validación de los procedimientos, para los principios éticos, para la diseminación, apropiación de los resultados, para cada etapa del conocimiento, de la producción de conocimiento, hay más voces que las personas que tienen a cargo la investigación o que cobran por hacer la investigación, que tienen algo relevante para decir. Entra la discusión intercultural, pero también la cuestión de género. Estaba mirando cuando estaba sentado ahí el cuadro que está acá a mi espalda. Está el presidente con la esposa. También hay una construcción ahí para pensar. Este cuadro probablemente ha sido hecho por un varón, digo, no sé, me imagino. ¿No? Bueno, pero en todo caso se presupone que el presidente es varón, que está acompañado por su mujer, que eso a mí por lo menos me llamó la atención cuando estaba sentado ahí. Pero en todo caso, la idea de la escucha atenta y equitativa y abierta a las voces que tengan algo para decir, que es lo que hace un juez, una jueza, a la hora de tratar de impartir justicia, es lo que también ese modelo sé que Heller pensaba para las ciencias sociales, que en realidad
es una contaminación cruzada porque después de las ciencias sociales y humanas pasó a las ciencias en general. Es decir, esto que se presuponía que las ciencias que trabajan con sujetos tienen que escuchar a esos sujetos lo que tienen para decir, bueno, también pasa para cualquier tipo de relación de conocimiento, aún con el ácido acetilsalicílico o con lo que fuere, ¿no? Es decir, esta idea de escuchar a todos los que tienen algo relevante para decir y para ser escuchadas y escuchados, ¿no? Lo primero es no dañar y lo primero es escuchar. Respecto de la clase política, puedo, como los Luthier, que tenían un disco llamado Mis viejos fracasos, es decir, ahora lo único que puedo contar son fracasos, es decir, no pareciera que la clase política haya asumido un compromiso con el sistema de investigación, el sistema científico de la Argentina. Lo entregaron cuando fue la discusión de las facultades delegadas, la discusión de la ley bases, y ahora están haciendo un poquito de marchita atrás con lo del INTA y el INTE hace una semana, pero hasta hoy, digamos, estoy generalizando, eso está mal, pero en los hechos no pareciera haber una defensa como hay, y bastante poco poderosa respecto de las universidades, ¿no? Que hay un poquito más, pero tampoco demasiado. Es decir, valores tan propios de nuestra democracia, de nuestra sociedad republicana, como es el acceso a la educación superior, a la educación en general, ¿no? Pero la educación pública también en los niveles superior, posgrado, etcétera. No tengo mucho para dar como enseñanza, sino que la única es la perseverancia, pero también la perseverancia cansa, es decir, se persevera, pero bueno, creo que el arma también son las elecciones, es llevar esto ahora a los debates electorales cuando tenemos en un par de meses elecciones, es decir, bueno, el tema del sistema científico y de la educación tiene que ser una prioridad del debate electoral, aparentemente todavía no lo es tanto. No tengo ninguna receta para dar, más que decir, bueno, con esto que decía de las responsabilidades institucionales, perdón, bueno, cuánto se persevera, cuánto se insiste, porque también otras alternativas son tratar de pasar desapercibido. Bueno, están tirando todo, mientras no se note, capaz quedamos de pie para cuando esto termine, pero eso tampoco me parece que es la alternativa. En resumen, no tengo ninguna respuesta para dar. Yo fui al Senado, fui a la Cámara de Diputados, a diputados creo que 3 veces, y la respuesta siempre es sí, claro, y después no necesariamente son consecuentes con lo que te dicen. Muchas gracias. Y para cerrar con algo de optimismo, creo que lo interesante en medio de este contexto tan oscuro y tan gris como resaltaban, está en que la pelota está de nuestro lado, ¿no? Tal vez desde el derecho, y me parece que este espacio que abre la Secretaría y el Instituto Gioja es un ámbito adecuado para pensar por lo menos esas defensas desde lo jurídico. Yo acá noté en imprenta mayúscula lo del litigio. Efectivamente, hay que empezar, no solo los derechos se inventan, sino los modos de pelear jurídicamente o legalmente por los derechos. Todavía no tenemos esa práctica, como quizás sí hay amparos o peleas por otro tipo de derechos. En salud también, en algún momento la gente empezó a pelear por el acceso a algún medicamento, algún tratamiento, alguna cobertura, hasta que eso se hizo también un saber hacer desde la práctica jurídica y desde los ciudadanos y ciudadanas. En ciencia pareciera todavía... se dice en inglés que hay investigación curiosity driven, ¿no? Llevada por la curiosidad, como si fuera el ajedrez o no sé, el pasatiempo que uno tiene en sus ratos libres, y no justamente como una cuestión constitutiva de la propia existencia de la sociedad, ¿no? Entonces pareciera exigir algo que uno hace por curiosidad o por pequeño placer, y bueno, claramente no va a ser una exigible, o por lo menos no tan exigible frente a otros derechos. Creo que también un poco eso les dejo acá a esta casa y a las otras casas de derecho, de ir pensando un poco a través de los instrumentos legales que existen, cómo se puede exigir ese derecho también por la vía judicial, ¿no? Además de la vía política. Muchas gracias, y bueno, agradecerles a todas ustedes por estar aquí presente, y les invitamos a concurrir al resto del mes de la investigación en Derecho. Muchas gracias.